Quiero ir con ustedes al libro del profeta Isaías, por favor. Es una porción de la escritura muy conocida. Libro del profeta Isaías, capítulo 9. Le daremos lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Es muy conocida para cada uno de nosotros y sé que le ha estudiado. Y si no, le invito a que usted lo haga. ¿Sí lo tenemos? Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 7. Con su vista acompáñenme, por favor, todos juntos. Dice así la escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra acuérdese de esa frase, a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Al pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oramos. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Pedimos del poder de tu Espíritu Santo para que hable a nuestros corazones de una manera concreta que podamos vivirla. Que esta palabra pueda ser tan refrescante como lo sigue haciendo durante toda nuestra vida la Escritura. Ministranos, quebrántanos, aviva el fuego que hay entre nosotros, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya al Cordero. Bien, quiero hablar del libro del profeta Isaías un momento, pero para llevar el contexto, usted puede darle lectura al segundo del libro de los Reyes, capítulo 16, es la misma historia. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, lo que habla es la relación entre Isaías y el rey de aquel entonces del reino de Judá, llamado Acaz. Quiero hablarle un poquito de historia para que usted y yo podamos entender por qué Isaías profetiza acerca del Salvador. Por qué Isaías en el versículo 6 dice: y será nacido un niño, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entendemos por lógica y por escritura que a quien el profeta Isaías se refiere es nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. ¿Estamos hasta ahí? Isaías dice: este niño nacido es el que va a traer salvación, es el que va a traer luz al tiempo de oscuridad. Pero quiero que por favor en casita lean segundo libro de los Reyes, capítulo 16, segundo libro de las Crónicas, capítulo 28. Es el contexto del profeta Isaías. ¿Estamos? Un poco de historia, por favor. Lo explicaré un poco gráficamente para que yo me pueda dar a entender. ¿Estamos? El segundo libro de las Crónicas habla del reinado de Salomón. Y dice que Salomón, a causa de su pecado que él cometió, el tomar a muchas mujeres, Dios le dijo: partiré el reino a causa de ti. ¿Sí estamos hasta aquí? En aquel entonces eran 12 tribus que se llamaba el pueblo de Dios, los israelitas, el pueblo del Señor. En el tiempo de Salomón, Dios decide apartar 10 tribus para la zona del norte. ¿Estamos? Ayúdeme. 10 tribus ¿para dónde? La zona del norte. Y 2 tribus para la zona del sur.
De este lado se llamaba Samaria, o en algunas ocasiones la escritura lo conoce como Efraín, el reino del norte. ¿Estamos? De este lado se llamaba Judá, donde están dos de las tribus. ¿Sí estamos? De este lado estaba el templo donde se realizaban los cultos a Dios, donde se daba acción de gracias, donde se hacían los holocaustos. En este lugar estaba la adoración verdadera. ¿Estamos? Del lado del sur, aquí estaba la capital, aquí estaba Jerusalén. Pero de este lado, como se dividieron, los reyes de acá dijeron: no podemos cruzar a Jerusalén, no podemos ir al reino del sur, porque ahora son nuestros enemigos. Entonces el primer rey del norte, Roboam, dice la escritura, como ellos no podían allá ir a Jerusalén al templo sagrado, aquí hicieron 2 becerros de oro, los cuales dijeron: ellos ahora son nuestro Dios. ¿Me estoy dando a entender? El sur, la capital, el templo donde se adoraba a Dios. El norte, los becerros de oro. En otras palabras, aquí era como un simi, lo mismo pero más barato. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. De este lado del norte se encontraban las 2 tribus, la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. Cuando Isaías empieza a hablar al rey de acá llamado Acaz, perdón si lo complico con tanto nombre, por eso le digo, estudiemos paso a paso y podemos entender mejor. Isaías profetiza para el reino del sur y le dice al rey en turno, Acaz: mira, van a venir a atacarte, van a venir a quitarte el trono, pero no temas, Jehová estará contigo. El reino del norte, llamado el rey Peca, se confederó, se unió con el rey Resín, un rey asirio. ¿Sí me estoy dando a entender o lo estoy complicando? Peca se unió con el rey Resín y le dijeron: vayamos. Usted lee en segundo libro de las Crónicas lo que le estoy diciendo: vayamos, ataquemos a Judá, despedacémosla y repartámosla. Ellos estaban asegurando un triunfo. ¿Sí estamos? Pero Isaías profetiza a Acaz y le dice: no temas del rey Resín, no temas del rey Peca, Jehová es tu fortaleza. El título de este mensaje lleva por nombre: la oscuridad no será para siempre. Así que Acaz no hace caso a lo que Isaías le profetiza. Dice: no, yo no voy a hacer caso a tu profecía. Y en una parte de la escritura dice: y no tentaré a Jehová. O sea, traducido en nuestras palabras, yo no le voy a pedir ayuda a Jehová. Este hombre llamado Acaz, en su necedad de no pedir ayuda a Dios, contrata a un sicario de aquel tiempo, a un rey asirio llamado Tiglat-Pileser, y le dice: Tiglat-Pileser, ven, ayúdame contra Resín y contra Peca, porque quieren destruirme. Tiglat-Pileser, como sicario por dinero, dice: está bien, pero convénceme. La historia continúa y dice que Acaz, aquí en el templo en Jerusalén, toma los tesoros sagrados de la casa de Jehová y se los ofrece a Tiglat-Pileser. Y ahora sí, Tiglat-Pileser dice: ahora sí, voy y los derroto. La historia continúa y dice que Tiglat-Pileser vino y los derrotó. Pero al final de cuentas, como este rey pagano era sirio, convirtió a Judá en esclavo de ellos. Asiria trajo gentiles a esta nación, se mezclaron en familia, y es aquí cuando a esta nación, a Judá, se le conoce Galilea de los gentiles. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí estamos o lo estoy confundiendo? Y cuando usted lee la escritura en los evangelios, dice que judíos y samaritanos, ¿qué? No se llevan. ¿Usted entiende ahora por qué?
¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué judíos y samaritanos no se llevaban? Porque ellos tenían la adoración verdadera y ellos no. Decían adorar a Jehová, pero lo hacían a través de ¿qué? De 2 becerros de oro. ¿Estamos hasta aquí? Entonces Isaías le dice: no temas, Jehová es tu fortaleza. Quizá Acaz se cansó de Jehová, pero Jehová nunca se ha cansado de su pueblo. En muchas ocasiones usted y yo, quizá en nuestra necedad, porque no nos salen las cosas, porque no salen a la manera que nosotros queremos, deseamos, anhelamos, porque yo tengo planes, tengo sueños, tengo deseos de cómo querer hacer las cosas. Y digo: Dios, espérame, deja que yo lo haga a mi manera. Pero Dios siempre me ha dicho: se hace como yo quiera, no como tú me digas. Esa era la instrucción de Isaías hacia el rey Acaz: Jehová es tu fortaleza. Y aquí, cuando se cumple la profecía de Isaías sobre Acaz, regresamos al versículo 1 de Isaías capítulo 9. ¿Vamos? Mas no habrá para siempre oscuridad. ¿Para quién? No, ¿para quién? Para la que ahora está en ¿qué? ¿A quién se refiere? A la tribu de Zabulón y Neftalí. La profecía de Isaías es para ellos. ¿Sí estamos? Para la tierra de Zabulón y para la tierra de Neftalí. Muchas de las ocasiones, quizá hoy, más de uno, hoy esté parado aquí, hoy se compare con la tribu de Zabulón y Neftalí. Ellos en su desobediencia se alejaron de Dios, quisieron hacer las cosas a su propia manera. Es por eso que Dios dejó que Tiglat-Pileser los destruyera, los conquistara y los llevara al exilio, porque ellos tomaron la pésima decisión de alejarse de Jehová. ¿Sí estamos hasta aquí? Cuando usted y yo nos alejamos del Señor, creo que esto es lo más terrible para nuestras vidas. Y usted se da cuenta al instante, lo percibe al instante, el hecho de que usted y yo nos hemos alejado del Señor. Sobre todas las cuestiones, la presencia del Señor ya no está con nosotros. De pronto ya no canta, ya no levanta sus manos, ya no lee su Biblia, ya no viene a las oraciones, ya no ayuna, ya no intercede, porque usted y yo hemos dejado la presencia del Señor. Y es ahí donde se cumple la escritura con ellos. Dice que Dios a quien ama, ¿qué? Lo disciplina. Y quizás es lo que Dios hizo con parte de su pueblo. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, porque te amo, te voy a disciplinar, pero con el propósito de que tú regreses a la adoración verdadera. Ese era el propósito del profeta. Cuando usted analiza el Antiguo Testamento, el ministerio del profeta era hacer regresar a los perdidos hacia Jehová. Isaías profetiza y le dice: solo confía en Jehová. Pero Acaz dice: no, yo puedo solo, yo lo voy a hacer con mis propias fuerzas. Cuando Tiglat-Pileser viene hacia la tierra de Zabulón y la destruye completamente, la historia dice que si no fuere por la profecía de Isaías, que es evidente, la tribu de Zabulón, los nombres, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, hubiesen desaparecido por completo. Pero Jehová siempre ha sido fiel. La escritura dice: y conservaré un remanente. ¿Sí estamos hasta aquí? Ahora imagínese, o usted y yo, póngase de este lugar, póngase del lado de Neftalí y Zabulón. No tenían templo. Lo que ellos hacían era una imitación, una copia barata de Judá, de Jerusalén, de la gloria de la Shekinah de Jehová. Ellos no podían experimentar nada
absolutamente nada de lo que este lado sí se podía experimentar. De este lado había holocaustos, de este lado había ofrendas, de este lado había sacerdotes y leían la escritura y levantaban su mano y la gloria de Jehová descendía. Pero ellos, en su angustia, su desesperación, dijeron: hagamos una imitación de ellos. Pero recuerde que la imitación no es nada bueno, y queremos ocupar el lugar de Dios con una imitación barata. Creemos que por ir un día a la iglesia al mes ya se solventa todo. Muchos de nosotros decimos: leo un capítulo cada 2 días y con eso la hago. Muchos de nosotros quieren ir al cielo pero sin pasar por el infierno. Es lo que la tribu de Zabulón y Neftalí estaban experimentando: dolor, angustia, tristeza de ser llevados al exilio y todavía no tener a quien adorar. Si estamos hasta aquí, quizá usted y yo hoy estemos de este lado, en la tierra de Zabulón y Neftalí. Y el no tener a la presencia del Señor, no cantar, no alabar, no leer, no orar, es terrible, es desesperante. El no asistir a la iglesia es lo peor que puede existir para el cristiano. Si estamos. Ahora, yo solo me imagino, no lo dice la escritura, solo me imagino de este lado Judá cómo se sentía. Aquí está Dios con nosotros, nosotros lo tenemos todo. Se sentían gozosos y alegres porque cantaban y adoraban. Y quizá de aquí salió aquel dicho que cada quien le ruega a su santo. Allá ellos, ¿para qué se alejan del Señor? Mientras nosotros tengamos a Jehová, todo es alegría y felicidad. Pero recuerde que ellos estaban sufriendo. Estos de aquí estaban padeciendo la angustia de no tener al Dios que ellos tenían. La palabra misiones se describe de la siguiente manera: anunciar el evangelio a quien no lo tenga. ¿Sí me di a entender? El ministerio de las misiones se describe: anunciar el evangelio a quien no lo tenga. Ellos, por así llamarlo, tenían el evangelio, y estos del norte, ¿lo tenían o no lo tenían? No lo tenían. ¿Cuál era la labor entonces de ellos? Hablarles acerca de regresar a Jehová. Pero yo me imagino que ellos en su gozo señalaron a la tribu del sur, a la tribu del norte, a las 10 tribus, se le dijeron: por eso estás como estás. Por haber tomado una mala decisión, la presencia de Jehová no está contigo. ¿Se siente usted gozoso cuando señalamos a aquel drogadicto, alcohólico, vicioso, ratero, violador y le decimos: por eso estás donde estás? Por no haber hecho caso a Jehová. Recuerde que la próxima vez que usted quiera señalar a alguien, criticarle, echarle en cara por no haber hecho caso a Dios, usted señala con un dedo y 3 le señalan a usted. La escritura dice: yo me imagino diciendo hacia la tribu del norte: ustedes que tienen espíritu de mansedumbre, Gálatas, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Pero ellos, los del sur, no hicieron eso. Se gozaban, se alegraban. Y entonces, por así decirlo coloquialmente, la gota que derramó el vaso fue esta. La profecía de Miqueas dice así: de ti, Belén, Éfrata, pequeña entre las naciones, de ti nacerá el Salvador. Belén se encontraba aquí en la región del sur. Si ellos se encontraban gozosos con tener el templo, imagínense con la profecía: de ti, Belén, nacerá el Salvador. Ellos se gozaban, se alegraban todos los días, porque aquí nacería el Salvador. Y ellos, los del norte, sabían la profecía. ¿Logra usted sentir lo que siente una persona en drogas, en alcohol, violador, lo peor de lo peor, que no tiene esperanza alguna? Es cierto, ellos se alejaron y las consecuencias de sus actos le estaban llegando al límite a ellos por alejarse de Dios.
Pero el hecho de no tener una esperanza como los de allá los hacía quizá miserables, y preguntarse entre ellos: entonces, ¿a dónde pararemos? ¿A dónde iremos? ¿En dónde pasaremos nuestra eternidad si el Salvador nacerá con ellos? ¿Cómo se sentían esas personas? Los de acá, cuando fueron exiliados, quizá no se conoce a ciencia cierta, pero quizá ellos ya sabían el libro de los Salmos capítulo 126, cuando dice, ellos sabían esto, libro de los Salmos capítulo 126: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Sí, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Seremos alegres. Ellos sabían esta parte de la alabanza, y ellos decían entre sí: si allá nacerá el Salvador, ¿cuándo seremos cuando regresemos del exilio? ¿Cuándo se cumplirá el tiempo en que nuestra boca se llene de alabanza? ¿Cuándo se cumplirá el tiempo que seremos como los que sueñan? Anhelaban, albergaban una esperanza en su corazón de un Salvador que ellos no tenían. Así se encuentra la persona que no tiene a Jesús en su corazón. Así se encuentra la persona drogadicta, alcohólica, el que asistía a la iglesia pero adulteró, aquel joven que era consagrado pero cayó en fornicación. Así se sentía, sin esperanza alguna. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces Isaías le dice acá: mas no será para siempre oscuridad para la que está en angustia. Y le dice: luz resplandeció ¿sobre quién? Sobre tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Ellos conocían la palabra, ellos sabían lo que Isaías había declarado, pero ellos decían: ¿cuándo llegará ese momento? Se me hace eterno, y mientras pasa el tiempo, no leo, no oro, no canto, no ayuno, no asisto a la iglesia. ¿Cuándo llegará ese momento? Les recuerdo, vivían, anhelaban que llegara el momento que la luz rompiera con la oscuridad de sus consecuencias. Dice la escritura en el versículo 2 que ellos, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, estaban asentados ¿en dónde? En tinieblas. Si sabe a lo que se refiere tinieblas, lo que se asocia con las tinieblas: todo tipo de pecado, todo tipo de pecado, a tal grado que el rey Roboam instituyó el culto de sacrificar a sus hijos, a pasarlos por el fuego hacia Moloc. Imagínese que en qué penumbra vivía la región del norte, en qué penumbra, en qué pecado, en qué oscuridad vivía esta región. Verdaderamente necesitaban un Salvador, ¿cierto o no? Mientras ellos ¿qué? Se regocijaban, cantaban, aplaudían, danzaban, porque aquí tenían el templo y la profecía decía: de aquí nacerá el Salvador. Pero ¿y ellos qué? ¿En dónde se encuentran? ¿En qué parte de la historia se encuentran ellos? Isaías dice: y nos será dado un niño, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No temas, Él es tu Salvador. Él disipará toda oscuridad, con su luz resplandeciente te librará de todo pecado. Quizá yo me imagino al evangelista, a Juan, recordando a la tribu de Zabulón y Neftalí, cuando escribe el evangelio y dice: Él es la luz de los hombres, en Él estaba la vida, por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe hubiese existido. Ellos quizás sabían esta palabra, pero no veían la salvación, no la podían palpar, no podían conocer a su Salvador.
Años y años de esclavitud, de penumbras, de sombra, de muerte, de tinieblas, de vivir una vida a ciegas. ¿Cuándo llegará el Salvador? ¿Alguien se sintió así cuando estaba en las drogas? ¿Alguien se sintió así cuando cometió un pecado ante el Señor o le falló a su esposa? ¿Alguien se sintió así como la tierra de Zabulón y Neftalí? Digo, yo sí me sentí así. Sentí que el Señor jamás me rescataría por todo lo que hice. ¿Estamos hasta aquí, iglesia? Un niño nos es nacido, el niño prometido. Le anticipé hace un momento del niño del que habla Isaías. No hay duda alguna, su nombre es Jesucristo. Isaías, en un contexto anterior, capítulo 7, versículo 14 de mismo Isaías, dice: de una virgen nacerá el Salvador y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Sí sabe lo que significa Emmanuel? Le está diciendo: tribu de Zabulón, tribu de Neftalí, de una virgen nacerá el Salvador y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero aguarda a Jehová, aliéntese tu corazón, no desfallezca y verás la salvación de Jehová. Ellos vivían con esa esperanza, anhelaban, deseaban que el Salvador llegara. Hermano del teclado, ¿me puede ayudar si es tan amable? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hermano del teclado? ¿Fue el arrebatamiento para él? Seguimos. Quiero que por favor vayamos. Ya se ubicó en la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. ¿Ya vio su vida aquí? ¿Alguien vio su vida aquí, hermanos? ¿Alguien sabe lo que es estar en la desesperación y angustia? ¿Alguien sabe lo que es no poder salir del pecado? ¿Alguien reconoce verdaderamente cuán fuerte es la droga, el sexo, la pornografía? ¿Alguien sabe qué tan fuerte es eso? ¿Alguien sabe, como dice aquel canto, solo no la vas a hacer? Necesitas de un Salvador, necesitas del Mesías. ¿Alguien sabe lo que es estar esperando la promesa de una redención? Y que el Redentor venga, el Mesías venga y te diga: ahora eres libre, yo te liberto, yo rompo todas tus cadenas. ¿Alguien sabe qué desesperante es ese momento? Y usted dice: ¿Cuándo me vas a sacar de las drogas? ¿Cuándo vas a regresar a mi esposo? ¿Cuándo? Ellos vivían así, anhelaban, deseaban. Y pasaron años y años y años en que solamente era una promesa. Cuando se escribe el último libro del Antiguo Testamento, libro del profeta Malaquías, al libro del evangelista Mateo, pasaron alrededor de 400 años y no había una respuesta para la tribu de Zabulón y Neftalí. Y ellos dijeron: años, generaciones han pasado, 400 años, ¿cuándo llegará la salvación? ¿Cuándo vendrás a mí? Escuche y vea cuando llegó la salvación. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Escuche. Aquí nacería el Salvador. Se cumplió la promesa de Miqueas. Y el Dios en toda su gloria y esplendor se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y decidió nacer en Nazaret, aquí dentro de las dos tribus. Y cuando ellos se enteraron, dijeron: ha nacido el Salvador. Hemos esperado 400 años para esto, pero ¿cuándo vendrá el Salvador a rescatarme? Aquel que creyó que por ser cristiano y no necesitaba de un Salvador, se encuentra aquí. Aquel que ahora es pastor, pero antes de ser pastor, se encuentra aquí. Aquel que creyó que nunca había cometido una falla, se encuentra aquí porque necesitaba del Salvador.
Usted y yo nos encontramos aquí. Sí, hermano, usted que le ha fallado a su esposa. Sí, joven, ustedes que han visto otra cosa en internet que no era apropiada ante los ojos del Señor. Sí, ustedes que le han gritado a su esposa o han maltratado a sus hijos por razón alguna. Ustedes y yo nos encontrábamos en esta situación. Usted, sí, quien batalla con las tentaciones de cada día. Usted que quizá está viviendo en pecado, y no lo estoy juzgando, pero que no puede salir del pecado. Sí, hermano, hermana, usted y yo nos encontramos en la tierra de Zabulón y Neftalí, en la sombra de muerte, en la zona de tinieblas, donde solos no la vamos a hacer, donde quizá usted y yo albergamos la esperanza de que el Salvador venga a nosotros. Y cuando Jesús decide nacer aquí, se acuerda que hay dos tribus que necesitan de un Salvador. Se acuerda porque Él es Dios y Él lo conoce todo. Dice: yo nací aquí. Aquí desarrollo un oficio. Aquí crezco con mis padres. Pero allá hay dos tribus que me necesitan. Hay hombres y mujeres que están batallando con las tentaciones, que están batallando con el pecado y que necesitan de mí. Evangelio según San Mateo dice así: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Jesús nació aquí, pero decidió vivir aquí. Aquí con quien no tenía esperanza. Aquí decidió vivir y ahora vive en cada uno de ustedes.